Feliz viernes, doña Silvia, y bienvenida. ¿Por qué se te está riendo? Ya empieza riendo, se está de buen humor. No, claro, hoy le he cobrado a 2 clientes. Muy Por bien. marketing, porque en el marketing Silvia, no se echa el duerme. asado. Porque en marketing es 24/7. Dicen que. ¿Cómo están, chicos, allá por estudios? Hola, Sil, Bien, ¿cómo estás? ¿qué mangas discretas trajiste Sí, hoy? re, porque hoy quería que no se me vea. me bajé del bus y le decía, permiso, no me, permiso, me toca a mí, por favor. Ay, mi manga, distanciamiento social, me decía. Muy bien, me gusta. Es que estábamos hablando con Denise la otra vez que se estaban viniendo Sí, las mangas, todo de abullonadas, Sassy sí. Sister, todo buchonada. Denise también vos. Me encanta la onda rayas hoy. Me hubieran avisado que veníamos todas así, me encanta. Rayadas estamos. Sé bien de dónde, ese saco fabuloso. Me decía, Ya pedí el tip también, de dónde es el jean. Estamos vendiendo, Denis me decía, Muy bien. ese saquito Sí. de Denis de arroba, Sí, yo le dije, es sí, luego de ahí. tiene el estilo. Yo ya pedí acá, ya le arrobé y ustedes también entonces a Sassy Sister. Oscar, ¿cómo estás? No, ¿Cómo no estás? queremos ningún por ahí tip tuyo porque sos varón nada más, no porque no cuente. ¿Cómo? No queremos algún tip tuyo porque sos varón nada más. Pero te puedo llegar a sorprender yo, Sil, ¿eh? ¿En serio? Con los consejos que Claro, tiene consejos, ¿Qué, no olvídate. qué colores, por ejemplo? ¿Cuáles son los colores ahora de la temporada de otoño? para hombres. ¿Qué No tengo tuviste? idea de los colores, pero no sé, si me decís cuál te gusta más, este o Ah, este. ok. Entonces, Claro. capaz, Tiene capaz, buen gusto, capaz acierto con lo que vos también estabas Vos pensando. sos el hombre que sí te das cuenta del cambio de look de las mujeres, Totalmente. de cabello. Sí, sí, totalmente, Porque siempre. no, a ustedes les habrá pasado, ahora te vas y le decís a... Denis, ¿a al Denis de cuándo fue turno. ayer? Sí, me que dijiste. te ataste el pelo y te Sí. dije, mira, te ataste el pelo. Sí. Ah, bien, ¿viste? Genial. Ay, vos pasás y desfilás y el Porque, tipo sí, nunca ¿verdad? se da Nunca se... cuenta de nada, sí. y pelotudo. Yo me he llegado a poner extensiones, ya era por acá, así, no, nunca se dio cuenta Lo que... pillá y la tipo. Qué bueno saber que Oscar es del equipo, de que nosotros, esa clase de hombres necesitamos más Bien. en este país. Bien. Y hoy vamos a distendernos un poco y vamos a hablar de algo, de un tema un tanto católico, pero que sí es una teoría conspirativa y vamos a entrar un poco, pero es un tema bastante interesante, un poco de historia y de cultura general que nunca está de más también conocer para que sea un tema así en la mesa un domingo. El debate con la abuela y ella con su rosario. ¿Sabes cómo me va a tirar la copa Y de vino? sí, y vos le estás diciendo, abuela, se habla que María Magdalena era la esposa de Jesús. Y ahí empieza ¿Te todo. acordás, Sil, que cuando salió la película El Código Da Vinci luego generó todo esto, ¿verdad? Sí. Porque ¿cómo que se llamaba? Robert Glandon se Sí, llama el él, protagonista. sí. Habla de todo esto y bueno, todo el mundo así, chay, ¿será que es cierto realmente? ¿Y por qué no, verdad? Jesús puede ser el Salvador, pero se enamoró y tuvo una Claro. relación con una mujer. Pero hay hechos reales, ¿eh? Hay hechos reales y en este bloque los vamos a ir descubriendo, pero es cierto, es como que trajo en vigencia todo este tema de vuelta al Código Da Vinci, aceptados por muchos, rechazados por otros. Por eso les voy a dar un tema para tocarlo el domingo al mediodía, en sobremesa con la abuela y... No, termina la misa de Cacupé y Sí. se habla de esto. Y cuéntenle esto. ¿Qué se decía? Bueno, Jesús, Jesucristo, el Salvador del mundo, y para los que no somos católicos, pero sí por sí creemos, sabemos que es el primer metafísico que vino, por así decirlo, si no queremos entrar tanto en tecnicismos religiosos, pero sí fue el primer metafísico, por así decir, de la historia. ¿Quién era María Magdalena? Bueno, María Magdalena se dice en las teorías conspirativas de que era la esposa de Jesús en realidad, y es denominada por los propios papas el apóstol de los apóstoles. Y muchas veces en los evangelios apócrifos, ¿qué sería el evangelio apócrifo? Serían los evangelios que no fueron incluidos ni aceptados en ninguna versión de la Biblia. Esto es importante que sepamos. Sí. ¿Por qué? Porque hay Publicados. que no fueron publicados, no fueron incluidos. Uno de los más polémicos antes de entrar en María Magdalena de los evangelios apócrifos que se dice que se encontraron fueron propiamente el de Jesús. Y creo que en Ángeles o Demonios o en el Código Da Vinci, no estoy muy bien, se hablaba de esto porque... Y incluso, hoy que soy muy buena en las películas, hoy no tanto. Había una película de exorcismo incluso, El Estigma. Era una chica rubia, por ahí Denise me ayuda más con la actriz, que supuestamente tenía estigmas en una película, y ahí hablaba de que se había encontrado el Evangelio de Jesús, algo que se sospecha y se dice que es cierto y está custodiado en el Vaticano, donde echaba por tierra, ya que se decía que era el Evangelio que él mismo lo hizo, donde él echaba por tierra la idea de iglesia como templo en sí o como un edificio, sino que hablaba de que la iglesia era uno mismo. Sí. Y decía algo así como, levanta una piedra y me encontrarás, búscame dentro de ti y me encontrarás. Entonces era una de las razones por las que este evangelio, que es propiamente de la estrella principal de la Biblia, no fue incluida, porque entonces echa por tierra lo que tiene que ver con el Vaticano y sus iglesias, siendo el Vaticano
una de las inmobiliarias más importantes que hay y con mayor cantidad de propiedades. Y lo habrán visto trayendo de vuelta películas en El Padrino cuando querían comprar mobiliario, justamente. Bueno, entonces echaría por tierra todo esto y es por eso que ese evangelio está totalmente guardado. Justamente. Y en este evangelio él habla y usa la palabra de María Magdalena como koinonos, que sería la compañera de Jesús. Y se habla no de una compañera como Denis y yo podemos ser de trabajo y demás, sino este término es más para una compañera de vida, que está contigo en las buenas y en las malas, Claro. dando a entender que Jesús y que María Magdalena eran marido y mujer, eran esposos. Incluso también en su momento, el 14 de septiembre del 591, existía un papa que se llamaba el Papa Gregorio el Grande. Y es a partir de ahí donde se transgiversó toda la historia de María Magdalena, porque si nosotros pensamos, ¿quién era María Magdalena, Eva? Claro, era la que lo acompañó, que acompañó Y antes a de eso, María, en películas que hablamos la de mujer de mala vida. de mala vida. Y es justamente a causa de Gregorio el Grande, porque él interpretó de que la mujer que hacía referencia cuando decían la pecadora que lavó los pies de Jesús y Claro, que quien después él los salvó de morir claro, y que apedreada. después la secó con sus cabellos, él interpretó que se trataba de María Magdalena, pero no era ella, ya que ni en los evangelios de San Marcos, de San Juan, de Lucas y demás se ven, 4 son los evangelios, me está faltando uno. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bueno, ahí está. Bueno, en los 4 evangelios, en ninguno dice propiamente que María Magdalena era prostituta y que esto se debe a la mala interpretación en su momento del Papa Gregorio el Grande y a partir de ahí se creía que ella era Pero incluso prostituta. creo que este castigo, digamos, se le daba a las mujeres, no sé, que le fue infiel a su marido, Sí. o sea, no precisamente por, Apedreada y claro, demás. por prostituirse. Y en teoría, a ella Jesús la salva de eso, de morir apedreada. Cuando escuchamos el que esté libre de pecado, que Tire tire la la primera. primera piedra. Pero justamente los últimos papas reivindicaron a María Magdalena diciendo que fue un error de interpretación del Papa Gregorio el Grande y que ella nunca fue prostituta. Y por eso la pusieron como apóstol de los apóstoles, justamente, para reivindicar el error que habían cometido al decir de que ella era prostituta, porque eso es algo que en la historia se fue viendo, que se empezó, incluso en las películas de Mel Gibson y demás, se iba viendo de que se decía de que ella era la prostituta, que fue salvada, que fue reivindicada y que después acompañaba a Dios. Pero no, señores, eso sí es oficial. María Magdalena nunca fue una prostituta, no está en ninguno de los evangelios y los propios últimos papas se encargaron de reivindicar a ella. Ahora, vamos a la teoría de vuelta de que Jesús es el esposo de María Magdalena y que tuvieron por sobre todo ahí, ven, una hija llamada Sara. Y que María Magdalena, cuando fallece Jesús, ella escapa a Francia, ya con una niña recién nacida, que se entiende, según los estudiosos y teólogos católicos, que no muchos son opiniones divididas, ella se escapa a Francia con esta niña recién nacida llamada Sara, que había nacido un poco después de que él muere, llevando el Santo Grial. El Santo Grial es la copa que Jesús usó en la última cena. Muchos deben conocerlo, sobre todo por las historias de Indiana Jones, que te promete la vida eterna. Bueno, y que ella había llevado, aparte de a Sara, había llevado este Santo Grial. ¿Qué pasaba con Sara? Sara, el linaje de Sara es parte directa de los descendientes de los reyes de toda Europa, dicen las teorías. Están los merovingios, que eran los reyes de Francia, y que ellos se habían casado con la descendencia directa de Sara y con Sara propiamente. Y este era el fin de gobernar Francia, pero después terminaron gobernando Bélgica y así otros países de Europa. Y que esta descendencia de Sara, hija de Jesús y María Magdalena, terminó directamente o termina en el linaje, aunque ustedes no lo crean, como Luchi se va a volver loca, con la familia real. Que ellos son descendencia, que Isabel es descendencia directa del linaje de Sara, por ende del linaje de Jesús. Y es por este linaje que muchas veces habrán escuchado en la historia, cuando leían libros o veían propiamente películas, cuando se decía que los reyes decían, mi palabra es la de Dios y por tanto no puede ser contrariada ni nada. Porque justamente su linaje, según las teorías conspirativas, es linaje directo con Sara, la hija de Jesús, por eso de vuelta propiamente con él.
y que en realidad el Santo Grial no es una copa, sino es María Magdalena en sí. Ella misma es el Santo Grial que tiene la sangre real, la descendencia propia de Jesús, hecha persona Sara y después llevada a ser reyes de distintos países de toda Europa. Entonces, hasta acá vamos bien. María Magdalena no era prostituta. Ok. Eso ya lo saben. Eso sí es algo confirmado por la Iglesia Católica propiamente. Se habla y en otras teorías de que ellos tuvieron varios hijos, no solamente ella. Ajá. Pero aquí hablamos de una sola, que es una de las teorías más fuertes que muchos teólogos apoyan y que después de eso también empezaron a cuestionar a la Iglesia Católica y así también estudiosos, de que tuvo una hija que en realidad se llamaba Sara, que era parte o que fue la protagonista directa del linaje de los reyes de toda Europa. Después tenemos hablando un poco de Dan Brown, que decía también Oscar. Sobre todo en los libros, y también muchos estudiosos decían de que sí sabían estas personas o estos reyes de su descendencia propia y por ende la información se fue diseminando. Y que no podían, para no contradecir a la Iglesia Católica, decir abiertamente, no, Jesús tuvo hijos y María Magdalena era su esposa, dejaron rastro de esto en varias obras de arte de la época. Ejemplo, la de Leonardo da Vinci, que lo habremos visto en alguna parte en la pantalla, donde hace alusión a la última cena y pareciera ver a María Magdalena con un hijo recién nacido. Y también hay figuras de Jesús en la cruz, donde está María... Hay otro donde está Jesús en la cruz, estamos hablando de obras de arte, no piensen en fotos ni demás, en obras de arte, y donde aparece postrada a sus pies María Magdalena y se veía perfectamente que estaba grávida, que estaba embarazada. Y que todos estos indicios, ahí está justamente la obra de Leonardo da Vinci y se da a entender que es un bebé producto de la unión que él, por eso también es el código da Vinci. Para la gente que no es tan amante de eso, pero después de esto le puede ir gustando. Entonces empezaron a dejar en las obras de arte indicios de que María Magdalena había tenido una hija llamada Sara, producto del amor que tenía con Jesús, y que incluso amor que Pedro, uno de sus apóstoles, cuestionaba mucho, dicen los estudiosos, los teólogos sobre todo, porque ella era la primera elegida siempre. Y es más, en estos evangelios apócrifos sí se dice, no se habla de los 12, sino se habla de los 13. Y que en realidad María Magdalena era la encargada de diseminar en el mundo la palabra de Jesucristo, no los apóstoles como nos dice específicamente Pedro, que es el padre de la iglesia. Exactamente, no precisamente Pedro. Y que no es casualidad que Jesús en su resurrección haya aparecidole a María Magdalena y no a sus apóstoles. Y que le dice el mensaje, ve y diles, dice. Justamente porque ella era la encargada y la enviada para llevar la palabra de él a todos los habitantes de la tierra y no los apóstoles, sino que ellos debían seguirla a ella. Por eso es que muchos estudiosos dicen que en realidad ella es el Santo Grial. No sé qué dicen ahí los chicos desde estudio. Bueno, sí, y podría ser, ¿verdad? Realmente esos libros cuando uno lee te da como que te da que pensar. Y en esa imagen justamente del cuadro de la última cena, en el original no está, creo que la persona recostada por Jesús. Eso se modifica. Ahí Sí. está. Este es el original, creo. Sí. Y esa que está la flechita en la otra foto que vos habías mostrado, se la ve recostada. Y se superponen, aparecen de esta forma. Claro, y deja mucho a la interpretación porque en realidad la Biblia es eso, ¿verdad? Son libros que se escribieron en una época tan remota y que la interpretación ya va con lo que cada uno piensa, siente. Por eso se habla de que se puede dar nuevas interpretaciones ya tomando en cuenta nuestro contexto, ¿verdad? Nuestro contexto, nuestra situación emocional. Exacto. Y también tener en cuenta de que sí, señores, existen otros evangelios. ¿Por Sí. qué no fueron incluidos? No sé, por ejemplo, qué piensa Denise. ¿Por qué no fueron incluidos estos? Yo les hablo el de Felipe, descubierto en 1945 en Egipto, donde claramente él hace alusión de que María Magdalena era la compañera de Jesús y no una de las seguidoras tantas que él tenía.
No sé, la manera en que la Biblia luego fue concebida o fue escrita a través de narraciones que pudieron haberse distorsionado con el tiempo, las contradicciones que hay entre ambos testamentos, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que no sabemos si realmente fueron así. Yo soy una de las personas que cree que existe el Evangelio de Jesús. Creo que existe el Evangelio de Jesús. Creo que él en 33 años dejó un legado también escrito, no solamente enseñanzas o alguien que lo haya acompañadole y llevado todo esa tipo de biografía. Y creo definitivamente que hay documentos muy importantes que la Iglesia Católica tiene escondidos o secretos bien guardados. Cuando ven en la película, creo que es en el Código Da Vinci, se me mezclan hoy mucho los cassettes. Yo soy de la época de cassettes. Van a ver que existe un lugar, o por ejemplo, hay una película que vi hace poco moderna de un exorcismo donde le llevan al sacerdote y le muestran lo que es el área de seguridad del Vaticano, la cantidad de computadoras bastante inteligentes que tienen, los documentos. Sí, en el Código Da Vinci se queda sin aire en esa habitación, una habitación transparente cuando que van está. A robar Sí, cuando van a robar una hoja. Se habla mucho de que esto es real y que está en el Vaticano, pero hay que pensar, de lo poco que sabemos, María Magdalena no era prostituta y si yo le pregunto o si ustedes le preguntan a 10 personas, creo que por lo menos 6 te van a decir que sí era prostituta. Claro, es lo que nos enseñaron desde siempre. Claro, cuando en la realidad hasta los propios papas la han reivindicado diciendo que ella era... Por eso te digo, la interpretación, porque en realidad en los libros lo que dice es una mujer de mala vida que merecía ser castigada, pero ¿a qué pero se no referían dice que es María ellos? Magdalena, es lo que interpretó justamente el Papa. ¿Y a qué se Él creyó que ellos? se refería a María Magdalena. ¿A qué se referían ellos con mujer de mala vida? Claro. Porque antes pues era vos, Puede 13 ser años ya ladrona, tenía... puede ser. Claro, ya eras la esposa de un hombre, o sea, como le pasó a María, Sí. la madre de Jesús, ¿verdad? Son de repente contextos demasiado diferentes. Claro. ¿Y por qué culparlo a Jesús también al fin y al cabo si tuvo una esposa? Al final él nunca vino a enseñar a una doctrina de celibato como... Uno de los ¿cómo es que se llama el bautismo, confirmación? Primera comunión. No, ¿cómo que se llaman esos? Sacramento. Uno de los sacramentos es el matrimonio justamente, ¿verdad? Sí. O sea, que él iba imponiéndolos, o sea, no imponiendo, pero generando los sacramentos. Claro, los actos principales, digamos, para el cristiano. Por eso digo, y para redondear un poco más mi postura en este sentido, sobre la doctrina que nos enseña Jesús, seas católico, evangélico, no, porque finalmente esa es la figura. Él se sentó a cenar con los que Claro. decían ser fariseos. Totalmente. Y decía, nunca él dijo, sean célibe, o nunca nos enseñaron, no, yo no puedo tener una mujer. Y de hecho, pobre angana los sacerdotes a los que se les impone esto en esta era, ¿verdad? Que sabemos, capaz sea porque de repente es muy difícil tener una doctrina o una vida de servicio cuando Lo que vos pasa tenés es a que alguien atrás. el hombre es también un animal que por esencia, aunque le guste o no a las mujeres, sobre todo a las esposas, el hombre, y no estoy hablando del hombre propio como género, me refiero al hombre, mujer, hombre, no nacieron para hacerles guste o no, nacieron para ser vígamos. No, ¿y cuántos casos tenés en la iglesia evangélica de pastores y pastoras con familias Miriam. que de igual manera, a pesar de tener hijos, esposa o marido, qué sé Pueden yo, servir. pues sirven tan bien como un sacerdote, ¿verdad? Exactamente. Entonces sabemos por la Iglesia Católica propia de que María Magdalena no era una prostituta, de que hubo un error de interpretación el 14 de septiembre de 591 en la homilía del Papa Gregorio el Grande. Sospechamos por los estudios que hay, por los estudiosos en realidad que hay los teólogos, de que existe información y otros evangelios apócrifos guardados, entre ellos el de Jesús, el que se hizo conocido es el de Felipe, De Judas también. el de Judas. Es importante leer un poco el otro lado de la Biblia, el que no es el oficial. ¿Y por qué estos no fueron incluidos? Porque al fin y al cabo, la Biblia no es un relato aleatorio de la vida de Jesús, tanto Viejo como Nuevo Testamento, sino es la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, si vamos a dejar a interpretación de las personas, la Biblia debería ser completamente toda la información a interpretación de las personas. El de Jesús, yo creo que existe porque sería entendible dentro de lo lucrativo que puede ser el Vaticano, les guste o no a los católicos decirlo,
eliminar y echar por tierra nuevamente que no existen templos ni edificios. Es por algo que, si ustedes recuerdan, cuando Jesús creo que cumplió, y eso que yo no soy católica, pero soy creyente, solamente soy luterana, no soy ni protestante ni evangélica, creo que cumplió los 11 años y visitó el templo con sus padres y echó a todas las personas, los vendedores que estaban ahí en la casa de su padre. Se enojó mucho. 12 años cumplió. Y se enojó mucho. Él hablaba de que no existía un templo. Por eso, de vuelta, una de las frases que se dice que se leyó y que alguien, así como esos agentes de la CIA, que era lo de el Área 51 que salió, decía: levanta una piedra y ahí estaré. Busca dentro de ti y ahí estaré. Por ende, no necesitas ir a congregarte en una iglesia. ¿Y qué significaría eso para la Iglesia Católica, que tiene tantas propiedades y es la que mayor propiedades tiene en el mundo? Imagínense en dinero cuánto puede estar evaluado el Vaticano, que incluso el Vaticano, para recordarle a la gente, es una república, no es parte de Italia, no es parte siquiera de Roma. Es totalmente independiente, con leyes independientes, porque es una república independiente. Entonces, imagínense la cantidad de propiedades. Ustedes se imaginarían que Italia, vamos a ir ya que está en Roma, tenga tantas propiedades en todo el mundo. Es lo mismo que hoy cuestionamos aquí, o cuestionan algunos en Paraguay, las seccionales. Las seccionales fueron cedidas en su momento por los municipios en pro de que sean lugares culturales y de espacios que el Partido Colorado iba a ofrecer. Pero las seccionales hoy son propiedad de la ANR. Imagínense cuánto vale todo eso en dinero, en propiedades donde están ubicadas. Fortunas. Exactamente, y es lo mismo que está pasando con el Vaticano. Entonces, ¿a ustedes les parece que teniendo eso, vos sacarías a la luz que Jesús dijo que no existen los edificios o que no es necesario congregarse en un edificio? Y por eso, si María Magdalena fue la elegida para enviar realmente el mensaje de Dios a la tierra, a los humanos, a toda la humanidad y en todos los años venideros, y se habla de los 13 apóstoles y se le bautizó los propios papas, los papas católicos, los últimos, estamos hablando de Benedicto, del Papa Francisco y demás, la llaman la apóstol de los apóstoles. Si tiene ese grado de importancia, y evidentemente Jesús le dio ese grado de importancia, ¿qué habría descabellado pensar que los dos se enamoraron y que ella realmente es la portadora? Ella es el Santo Grial, y el Santo Grial no es una copia propiamente dicha. Imagínense. A mí me dejó pensando, me gusta mucho porque es de historia. Entonces ya tienen los datos. No, abuelita, en realidad el 14 de septiembre, el 591, se equivocó tu papa de esa época, Gregorio I el Magno o Gregorio el Grande. Y él interpretó que la mujer que estaba en el Evangelio 8 de Lucas, ahí mismo estaba, la mujer pecadora que le lava los pies, él interpretó que era María Magdalena, pero no era ella. Y a partir de ahí, por eso te decía, si hoy le preguntamos a 10 personas, creo que 6 nos van a decir que ella es prostituta. Y no es así, señores. Así que muy, muy interesante, creo que está en historia para después algún paro cardíaco a una le vamos a dar con esta información. Muy interesante, Silvia, la verdad que sí. Se quedaron ahí todos. Yo les veo así pensando, no somos. Bueno, así que ya, bueno, vamos a ir ya la semana que viene, vamos a ir adelantando, vamos a entrar lo que yo les había prometido en las teorías, no son nuevas, las teorías del coronavirus. Algo muy importante, en serio, ya tuvimos nuestro momento de risa con los reptilianos, con nuestra amiga la reptiliana que tuvimos el placer de tenerla acá con nosotros y su tío Calé. Ustedes son privilegiados. Y su tío Calé, por supuesto. Pero vamos a entrar en las teorías conspirativas del coronavirus para mantenerle un poco informado también a la audiencia y saber todas las teorías. La bióloga china, que fue la que había advertido que ahora está viviendo en Estados Unidos, que China le revocó todos sus estudios, o sea, ella hoy no sería una profesional oficial con documentos ni nada. Ella se anima a decir que esto fue un invento de laboratorio, que se les escapó en realidad, que eso habla del mal funcionamiento del laboratorio. Va en contra del gobierno chino, en un contexto en el que estuvimos hablando la otra vez de TikTok. Claro, y 700.000 muertos. Exactamente, de una guerra muy importante. Entonces hay como unas 5 teorías muy fuertes que tienen un aval y tienen muchos testimonios que nos pueden decir de por qué realmente esta pandemia se hizo a este nivel. Creo que el 2020 también, con lo que pasó en Beirut, nos muestra que este no es el año mundial. Pero vamos a hablar y vamos a entrar un poco la semana que viene en todas estas teorías importantes, y creo que las debemos analizar para que no se repitan y saber quién de verdad tiene la verdad y quién tiene la vacuna. Porque hoy estamos en el medio de nosotros de la incertidumbre de saber quién está en la fase ya
de experimentación o ya lo están produciendo. Entonces vamos a hablar un poco de esto la semana que viene. Y todas estamos lindas hoy, pero permitime agradecer a la gente de Sassy Sister. Ya saben, 10% de descuento. Si hoy la nombran a Denise, ya no. La nombran a Denise. Oscar, que sabe de mujeres, exactamente. Claro. Encuéntrenos en Facebook, tanto en Instagram. Y le mando un beso a mi querida amiga ya de años, si me permiten, Marisa Martínez, la que hace años me peina y me maquilla cuando arranqué en la tele, porque hoy está de aniversario su local. Así que un beso enorme, Marisa Martínez, y gracias por tenerme una santa paciencia, porque yo por las mujeres somos, no, mi maquillaje más así, no, mi pelo más así. Entonces, un beso enorme a Marisa y gracias. Son ya casi 6 años de que me está maquillando y peinando, así que un beso enorme, Marisa. Bien, señor, nos vemos entonces el miércoles. Lunes. ¿Lunes va a venir? No, vuelvo. Le explicaba a la gente. Yo estoy dando curso de capacitación de marketing digital, porque el marketing trabaja 24/7. Avisarle Pero esta vez le dije que esta vez puedo mandar más tarde mi curso, así que vuelvo otra vez las 3 veces por semana. Bien, nos vemos el lunes. Muy bien.